Día de Difuntos. Hace algo más de 300 años hubo una vez una pequeña conspiración de caballeros católicos en la región de las Midlands contra el gobierno de la época. Un gobierno cuyas manos estaban rojas de la sangre de los mártires. Al mismo tiempo, un desgraciado individuo de no mucha instrucción firmó una confesión según la cual había estado acumulando barriles de pólvora en los alrededores del Parlamento con intención de volarlo. No se hizo con él lo que haríamos hoy en día, enviarle a un manicomio, sino que le pusieron en el potro de tortura. Y cuando ya llevaba en él mucho tiempo, y sus pobres dedos apenas podían escribir su nombre, fue cuando firmó la confesión mencionada. Debemos sin duda recordarlo, pero la gente no parece acordarse ya del 5 de noviembre, tanto como antes. Somos todos muy amplios de miras, tanto que a algunos no les importaría mucho que hoy volaran el Parlamento. Pero hay cosas peores que ser amplios de miras. Tenemos que olvidar por todos los medios al pobre Guy Fawkes. Pero no olvidemos las hogueras. No dejemos que empiece noviembre sin sus hogueras, que son el sacramento natural del año moribundo. Digo el año moribundo y no el año muerto. El año muere en enero, bajo su sudario blanco y su cielo negro. Pero noviembre es una fase de transición entre las glorias doradas de su madurez y los adornos plateados de su funeral. Y como el año está llegando a su fin, nos dedicamos a hacer la limpieza. Esas hojas cuyo violento color esmeralda tanto celebramos cuando aparecieron en marzo. Esas hojas que tanto nos acompañaron en verano. Esas hojas que incluso en otoño conservaban su belleza y formaban un techo de oro sobre nuestras cabezas, hasta que acabaron por caer y formar una dorada alfombra a nuestros pies, después que cayeron. Han perdido ahora hasta el esplendor de su madurez, yacen húmedas y oscuras en el suelo, como recuerdo desagradable de nuestro declive. Vamos a barrerlas, pues, y a llevarlas a la hoguera, porque el año se está acabando y tenemos que hacer limpieza. A muchos de nosotros, cuando éramos pequeños, no nos gustaba demasiado, supongo, esa labor de limpieza y ordenar. Al menos a los que nos educaron enseñándonos a guardar nuestros juguetes el sábado por la noche. Nos daba una sensación glacial al acabar la semana, casi un preaviso de la muerte, aquella solemne noche del sábado en que teníamos que guardar todos nuestros juguetes. Recorríamos la habitación sin ánimo, obedeciendo órdenes, y cuando el último soldado había vuelto a su caja y el último elefante se había refugiado de mala gana en el arca de Noé, nos quedábamos con una sensación de haber cumplido con nuestro deber, ciertamente, pero también con un sentimiento de pesar contra la ley que no permitía que nuestros juegos durasen para siempre. Pero las hogueras de noviembre, en la gran operación de limpieza del año, eso era otra cosa. Cómo nos gustaba aquel humo rico y espeso, aunque surgiese de un montón de basura. Cómo nos invitaba a correr sin aliento por entre sus remolinos, y siempre había la posibilidad de encontrar una patata o dos y asarlas en la brasa. Aquella limpieza sí que nos gustaba. La gente nos está diciendo continuamente que nuestros festivales y fastos cristianos no son más que recuerdos paganos que han sobrevivido con nombres diferentes y ceremonias distintas. Pero a veces me consuelo con el hecho de que nuestro Día de Difuntos, en todo caso, coincide con el mes de las hogueras, el de noviembre. Los antiguos también tuvieron su Día de los Muertos, pero los romanos y los griegos, al menos, únicos pueblos antiguos de que podemos responder, lo celebraban en febrero, y con mucha lógica, porque en febrero el año está muerto. Los árboles desnudos y los vientos que suspiran nos hacen pensar en nuestro fin y en la brevedad de nuestro paso por la tierra. Pero la tradición cristiana no es esta. Nosotros pensamos en nuestros muertos en noviembre, el mes de la limpieza general, porque cuando la muerte nos separa de nuestros juguetes de la tierra, nuestras almas se encuentran aún en un estado que requiere una operación de aseo. Y San Pablo nos advierte que este proceso solo puede realizarse como por el fuego. Tenemos aún que quemar hojas.
¿Os acordáis cómo nuestro Señor, cuando llegó la hora de pronunciar su sentencia definitiva, rechazando a su antiguo pueblo judío, se dirigió a una higuera situada fuera de los muros de Jerusalén y la maldijo, haciendo que se marchitara? Lo hizo porque pese a su brillante exhibición de hojas, no había dado fruto. Sin embargo, no era aún la época de los higos, y él, que lo sabía todo, no podía verse engañado en este punto. El milagro mediante el cual hizo que la higuera se secara fue una parábola y una advertencia. Parábola de la vida que derrocha todo su esfuerzo en actividades estériles y se contenta con no producir más que vanas pretensiones. Esta era la forma de condenar nuestro Señor el formalismo en que se había hundido la religión judía, y esta será su forma de condenar el alma que no tenga nada que ofrecerle cuando se presente a juicio. Pero esta es la condena final, y hay una sentencia más misericordiosa. Todo sarmiento que en mí no lleva fruto, lo cortará, y el que no permanece en mí será echado fuera como rama inútil, y se secará y le cogerán, y le arrojarán al fuego y arderá. Esta es la reprobación eterna del infierno. Pero todo aquel que diere fruto, lo podará mi Padre, para que dé más fruto. Juan 15, 2, 6. Lo podará o lo purgará. Ese es el proceso que necesitan todas nuestras vidas, excepto la de aquella que fue concebida sin pecado. Y algunos de nosotros recibimos una gran parte de esa purgación durante nuestra vida. Los santos, sobre todo, a fin de que al morir puedan acudir lo más pronto posible a la presencia de Dios. A través de todo el Nuevo Testamento vemos que el sufrimiento se reconoce como condición para ser admitidos en la gloria. Debemos a través de muchas tribulaciones entrar en el reino de Dios. Hechos de los Apóstoles 14:21. Si sufrimos con Él, para que también podamos ser glorificados con Él. Romanos 8:17. Que si estáis fuera del castigo del que todos participan, bien se ve que sois bastardos y no hijos. Hebreos 12:8. Y así sucesivamente. El sufrimiento, tal como lo vemos en esta vida, debe ser el perdón de una deuda. De lo contrario nos volveríamos locos, pensando en lo desigualmente que está repartido. Si algunos sufren muchísimo más que otros, tendrá que haber una compensación en el mundo futuro. Si no me concedéis esto, saldré a la calle con los ateos y me burlaré de Dios. Este es nuestro gran consuelo en la tierra, la compensación que habrá de encontrarse en el otro mundo. Pero esta imagen tiene otra cara. Si muchos de nosotros sufrimos muchísimo menos que otros, habrá compensación para ello en el otro mundo. Vosotros y yo, qué poco hemos sufrido y cuánto hemos pecado. Oh, ya sé que hay indulgencias, pero las indulgencias no lo son todo. El purgatorio no se ha cerrado. Podéis suponer porque se inventara el Santo Rosario o porque la Virgen se apareciera en Lourdes. Tenemos aún que sufrir con el Espíritu, porque las desigualdades de la tierra han de ser remediadas. Al llegar aquí, naturalmente, nuestro amigo protestante se separa de nosotros. Ya no se preocupa, como el protestante de hace un siglo, en negar categóricamente la existencia de un estado intermedio. Oh no, nos dirá, creo de verdad en el purgatorio. Veo perfectamente que dejando aparte a los santos, los pecadores ordinarios y rutinarios como nosotros, no podemos esperar pasar al morirnos directamente a la presencia del Dios Santísimo. Sin duda tiene que haber alguna fase intermedia en la que nos eduquemos para el cielo, en la que los ojos, acostumbrados a la oscuridad del pecado, vayan siendo gradualmente habituados al resplandor deslumbrante de la gloria. Pero esto no significa una época de sufrimiento, sino solo de aprendizaje, de prueba. La palabra adecuada es prueba, mejor que castigo. Pero ¿no nos habla San Pablo del fuego, que mostrará cuál sea la obra de cada uno? 1 Corintios 3:13. Es cierto, así lo hace San Pablo, pero es porque en el pasaje que he citado está combinando dos imágenes, la del juicio y la del purgatorio, la de la luz que se pondrá de manifiesto y la del fuego que purificará. Pero no me digáis que San Pablo no estaba pensando aquí en el castigo. Si la obra de un hombre ha de ser quemada,
significa más que una luz que revela. Significa un fuego que refina, que purifica el metal verdadero, al consumir la baja aleación a la que estaba unido. Llamadlo prueba si queréis, pero no es la prueba del tamiz, sino la de la hoguera. Bueno, sigue diciendo nuestro crítico, llamadlo purgación si queréis, pero purificar no es lo mismo que castigar. Si aceptamos que nuestras almas necesitan, después de la muerte, no solo una pequeña prueba e instrucción, sino una verdadera limpieza. ¿Hace falta que esa limpieza sea dolorosa? ¿No puede Dios Todopoderoso lavar las manchas de sus criaturas culpables, sin hacerlas sufrir más después de los sufrimientos que han padecido aquí? Lo único que puedo contestar es que esa idea del purgatorio me parece sencillamente inmoral. Vamos a pensar en el pecado como algo puramente externo a nosotros, una especie de capa que recubre nuestras almas de modo que puede quitarse con solo un proceso externo de friega. Podría citaros a un poeta pagano que estaba más enterado de este asunto. El pecado se ha convertido en una parte de nosotros mismos, que está forjada por nuestra propia culpa, dentro de nuestro mismo ser. Y cuando Dios purifica un alma de sus contactos pecaminosos en este mundo, lo hace por medio del sufrimiento. Tú nos has refinado como se refina la plata. Zacarías 9:13. La prueba de vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual se refina por el fuego. 1 Pedro 1:7. ¿Por qué tuvo Jesucristo que sufrir por nuestros pecados? Y si el sufrimiento purifica nuestras almas en este mundo, ¿por qué no ha de ser así en el otro? Si algunos sufrimos más que la mayoría en este mundo, la mayoría tendrá que sufrir más que algunos en el otro. No es útil hablar del purgatorio como si fuera una tintorería. No es una tintorería, es una hoguera. Es cierto que lo que quema no es a nosotros mismos, sino nuestros pecados. Pero si queremos separar la escoria de una aleación, tenemos que fundir el metal para conseguirlo. Son nuestros pecados los que han de arder, pero el proceso nos hará sufrir. Si la obra de un hombre ha de ser quemada, el hombre sufre una pérdida, pero él mismo se salvará, así como por el fuego. Que si sobre tal fundamento pone alguno por materiales oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, hojarasca, la obra de cada uno habrá de manifestarse. 1 Corintios 3:12. ¿Cuánto de lo que construimos en esta vida sobre el fundamento que nos da el bautismo es del género que dura y cuánto del perecedero? Tenemos tendencia, creo, a engañarnos a este respecto, debido a un instinto natural de caridad para con los muertos. Hemos dicho tantas cosas contra ellos y detrás de ellos mientras vivían, tantas cosas duras, desagradables e innecesarias, que tratamos instintivamente de compensarlos en cuanto han desaparecido. Cuando pensamos en amigos muertos, nos parece generalmente que las faltas de que los acusábamos se han desvanecido. Las pequeñas manías, los defectos de nacimiento y educación se han borrado, y las almas de los difuntos, alumbradas por un aura de graciosa reminiscencia, pierden las sombras que se acusaban tan fuertemente cuando los criticábamos en vida. Qué amables fueron siempre con nosotros, qué buen corazón tenían, qué disculpables eran sus locuras, qué admirable su rudeza aparente. Así solemos pensar de los muertos. Supongamos que uno de nosotros muere esta noche. ¿Qué diremos mañana a los demás acerca de él? La gente solía decir que era egoísta y desde luego era un poco egocéntrico, como suelen serlo estas gentes introspectivas. Pero recuerdo una vez en que estuve enfermo. Qué amable estuvo conmigo. Un poco loco en su juventud, sí, pero piense en las tentaciones que tuvo, y qué pocas facilidades. Después se reformó en todo caso. Mala lengua, sí, pero no tenía mala intención. A veces decía cosas que herían, pero siempre con muy buen humor. Oh, una hermosa personalidad, lo mire como lo mire. Quisiera tener las mismas probabilidades de cielo que él. Así hablamos, emulándonos mutuamente, para enmendar ante el pobre cadáver todas las críticas de que le hicimos víctima en los años anteriores. Y entre tanto su alma ha pasado en juicio,
y está expiando en el purgatorio las manchas de su actuación aquí. ¿Queréis aprender a juzgar rectamente el alma de aquel hombre? Mirad dentro de vuestro propio corazón y leed vuestra propia historia. Examinad con vuestra propia conciencia como testigo cuánto heno, madera y hojarasca habéis colocado sobre la base de la gracia santificante que Cristo había dado a vuestra vida. Cuántas hojas inútiles ahogan sus ramas y malogran las promesas de fruto. Decidme, ¿cuánta parte de lo que el mundo elogia, de lo que encuentra atractivo en vosotros, ha de considerarse debido, si miréis la cuestión con calma y sobriedad, a tres motivos imperfectos e incluso pecaminosos, que son la vanagloria, el respeto humano y el respeto de las personas? Vuestro epitafio en boca de los amigos os dirá cómo trabajasteis sin descanso, incesantemente, por alguna causa que os interesaba, sin esperanza de recompensa mundana o incluso de reconocimiento mundano. Como en tiempos de dolor os supisteis dominar y no dejasteis que vuestros sentimientos fueran traicionados por ningún cambio en vuestra actitud externa. Cómo luchasteis y vencisteis algún defecto profundamente arraigado en vuestro carácter. Preguntaos, ¿cuánto de esto se debía a la vanidad? ¿Cuántas veces, cuando anhelabais ceder a la tentación y confesaros vencidos, no os contuvo ningún motivo sobrenatural, ni ninguno desinteresado, sino el puro orgullo de no confesaros incapaces de cumplir la tarea que habíais iniciado? ¿Parecerá esto plata en el purgatorio u hojarasca? Vuestro epitafio dirá después que regularmente asistíais a misa temprana, que fielmente visitabais el tabernáculo y el confesionario, que alto estaba vuestro nombre en las listas de suscripción, que modestamente rechazabais los elogios, qué caritativo era vuestro lenguaje y qué edificante vuestra conducta. Preguntaos, ¿cuánto de todo esto era respeto humano? ¿Cuántas veces habríais quedado decepcionados si ningún ojo humano hubiera presenciado vuestros actos de devoción? ¿Cuántas veces una palabra precipitada o una acción imprudente se vieron frenadas, no por pensar en la eternidad, sino por el deseo consciente de estar a la altura de vuestra personalidad? No son pecados exactamente, pero son imperfecciones. Parecerán oro en el purgatorio o paja. Y después vuestros pequeños actos de bondad, lo que os preocupasteis por la conversión de un amigo, la paciencia con que ayudasteis a otro en aquella larga época de tentación, aquellos meses amargos de angustia, las sonrisas y regalos con que iluminabais la vida de los niños, el tacto permanente, la simpatía constante. ¿Cuánto de esto era respeto por las personas? ¿Cuántos de esos incidentes conmovedores no se habrían producido nunca? ¿Cuánto de esa actitud amable se hubiera cambiado en irritación o indiferencia, si los beneficiarios de vuestras bondades hubieran sido personas a quienes no conocíais o no os hubiera gustado conocer, o personas que os atacaban los nervios y a quienes no podíais aguantar? Esto tal vez no sea siquiera una imperfección, pero sí es una motivación interior. ¿Parecerá una piedra preciosa en el purgatorio o parecerá madera? Tal vez os he presentado una imagen demasiado sombría de la naturaleza humana en sus imperfecciones. Si ha salido así es porque dudo de que pensemos lo bastante a menudo o lo bastante seriamente en nuestro purgatorio. ¿Qué alivio produce cuando podemos pasar de la contemplación de nuestro propio carácter, con sus motivos imperfectos, sus problemas confundidos, su vanidad y sus mezquindades, a la visión de un hombre que va por el mundo con una sola ambición, la de aumentar la gloria de Dios? Podrá haber manías y afectación en una vida así, pero todas quedarán en la superficie en cuanto nos preguntemos, ¿qué es lo que este hombre busca? Y nos veamos obligados a contestar, busca la mayor gloria de Dios y nada más.